Muy buenas tardes, tengan todos. El día de hoy nos vamos a divertir con lo que se conoce como el método del punto fijo. Este método es bastante interesante, es muy sencillito, no necesita de mucho rama, pero hay que ser bastante cuidadosos con su aplicación. Hasta ahora, nosotros habíamos empleado todas nuestras funciones de la forma f de x igual a cero. Es decir, que yo tengo que despejar todo esto y dejarlo igual a cero y nada más. Y aplicarle de diversas formas las técnicas numéricas. Lo que va a pasar con el método del punto fijo es que vamos a emplear una ecuación alterna. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta, nosotros vamos a obtener alguna otra ecuación que nos va a servir para aplicar el método. Uno, el método no es nada complicado. El método lo que solamente nos dice es que el siguiente valor se va a calcular a partir del presente, pero este va a estar evaluado en una función alterna g de x. Eso es el método del punto fijo. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué es g de x? Si yo conozco este f de x, solamente va a ser alguna forma de despejar el f de x que yo conozco. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como ya sabemos que todo esto está igualado a cero, así, ¿qué podemos hacer? Yo puedo despejar el término cúbico, puedo despejar el término cuadrático, o incluso puedo sumar miembro a miembro un valor de x para que se tome o se logre la forma de x, algún valor de x despejado e igualado a una función de x. Ejemplo, si yo quiero, y vamos a ponerlo acá, si yo quiero despejar x al cuadrado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, está sencillo. Si yo quiero despejar este término, bueno, pues tranquilamente voy a decir suma miembro a miembro 3 veces x al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a quedar 3x al cuadrado es igual a x al cubo menos 5. Y vamos a seguir con las operaciones tal que x al cuadrado será x al cubo menos 5, todo dividido entre 3. Y de acá yo tengo dos alternativas. La primera alternativa, la más natural, sería que yo lo voy a pasar como raíz, valga la expresión coloquial. Y la segunda alternativa sería que yo simplemente voy a desprenderme de alguno de los x para dividirlo. X al cuadrado tercios menos 5 sobre x. Y listo. Y me falta el 3, perdón. Así. Esas dos alternativas tengo. Y sí ha formado lo que estaba buscando. X igual a g de x. ¿Ok? Así es que, ¿cuál será mejor? ¿Y por qué el x al cuadrado? ¿Qué tal si, como les había mencionado, yo simplemente quiero hacer que x sea igual a todo esto, menos 3x al cuadrado, más x más 5? Esta es otra forma válida. Vamos a resaltar todas estas formas válidas. Más 5 el despeje. Ujú. ¿En cuál? Sí, más 5. Gracias. En todo caso, sí, corríjame si me estoy equivocando. Les agradezco. Acá esto quedaría como más 5. Tiene mucha razón.
Acá está. Más 5, más 5, más 5 y más 5. Ese signo nos iba a costar también al hacer los cálculos. Listo. Otro. ¿Qué puedo despejar del x cúbico? ¿Qué voy a despejar del x cúbico? Ah, bueno, varias formas. En todo caso, voy a empezar con que x al cubo será igual a 3x al cuadrado menos 5. Y de acá yo tengo, por ejemplo, que x será la raíz cúbica de 3x al cuadrado menos 5, una. Otra expresión puede ser que paso, considerando que x al cubo puede expresarse como x al cuadrado por x, paso a dividir x al cuadrado, nuevamente valga la expresión, y tengo esto. O lo propio que simplemente puedo pasar a dividir x y luego aplicar la raíz cuadrada. Es decir, que me va a quedar 3x menos 5 sobre x. Tengo varias alternativas para aplicar el método del punto fijo. Y eso es bueno. ¿Por qué? Vamos a evaluar cuál de estas alternativas es la mejor, entre comillas, para nuestros propósitos. ¿Sí? Justamente ese es el trabajo que también se iba a desarrollar en docencia. ¿Por qué? Hay que saber cuál elegir. Para eso vamos a desarrollar un programa que necesita un criterio para todo esto. Y ese es el criterio de convergencia. Porque no puedo hacer todo a lo loco, ¿verdad? No debo. Está bien, la computadora hace 10.000 cálculos en menos de 5 segundos y todo. Está bien, pero si optimizamos nuestro tiempo mejor. El criterio de convergencia lo que nos dice es que nosotros en valor absoluto podemos derivar esta función g, que claro, depende de x, respecto de x, evaluándola en el x inicial para que nos dé un valor menor a la unidad. Y eso garantiza una convergencia monotónica. ¿Qué quiere decir? Que va a ir cerrándose. Vamos a ver gráficamente a qué se refiere con eso. ¿Ok? Entonces, lo primero, MATLAB, vamos a resolver analíticamente o con ayuda de un comando de MATLAB esta nuestra ecuación y vamos a resolverlo mediante el método del punto fijo con varias alternativas para probar cuál va a ser la mejor y cómo es que está transcurriendo todo esto. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien se me ha perdido? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Bueno, en ese caso, pasemos al MATLAB. En MATLAB yo voy a crear un archivo nuevo. Voy a sacarlo de forma flotante para ver cómo lo voy a crear. Primero dijimos, hallemos las raíces de esto. Algo sencillito. Función, punto, fijo, versión 1. Mi función será y igual a f de x. Ojo, vamos a resolver el f de x. Todavía no estamos aplicando el método. Y esto es y igual a x punto potencia menos 3 por x punto potencia cuadrado más 5, cierro, end y end. Lo clásico, borrar la pantalla y cerrar las gráficas. ¿Cómo podemos determinar las raíces de esto? Gráficamente puedo decir fplot arroba f y listo, con su grilla activa para que nos muestre qué es lo que está pasando. Lo voy a devolver, lo voy a guardar y bueno, pues acá estamos en no lineales. Guardamos, cambio de folder. Acá está. Miren.
¿Cuáles son nuestras raíces? Tenemos una, al parecer una, ¿verdad? Vamos a darle un pequeño zoom para cerciorarnos, porque por acá está el asunto. Y en cero sí, puedo ver que solo es una raíz y este es un mínimo. No intersecta con el eje X, no llega a ser cero. Vale decir que lo más probable es que esto tenga una raíz real y dos raíces complejas. ¿Cómo puedo saberlo? Hay un comando siempre y cuando sea un polinomio. Para un polinomio yo voy a usar roots entre paréntesis y entre corchetes el vector que contenga los coeficientes en orden descendente del grado del polinomio. Traducción. 1 porque es cúbico, menos 3 porque es cuadrático, 0 porque es lineal y 5 el independiente. Y en ese caso nos va a mostrar justo lo que había mencionado. Raíces complejas y una raíz real. Ojo, que esto solo vale para polinomios, ¿sí? Así es que mucho cuidado. No puedo usar roots para una ecuación no lineal. Si fuese una ecuación no lineal, que muy probablemente va a ser el caso, ¿qué tengo que usar? ¿Se acuerdan? F0. Con arroba F y un valor inicial. Como ya sé que es -1, le pondré -2. Y vamos a ver. Ejecuto. Listo. Miren que las dos soluciones tienen que coincidir. Y en ese caso, yo voy a ponerlo acá sol para que se muestre. Y vamos a dejar que se grafique. Además, voy a graficar con un plot sol, F de sol, como un círculo rojo. Miren qué es lo que va a resultar. Mis valores y la figura que me está mostrando el valor de la raíz, es decir, la intersección con el eje X, ¿verdad? ¿Qué les parece? Eso es, nuevamente les digo, para que puedan verificar sus resultados. Ya saben cómo resolver y determinar las raíces de un polinomio. Ya saben cómo resolver para determinar la raíz de alguna ecuación no lineal a partir de un valor inicial mediante los comandos de MATLAB. Así es que úsenlo de forma adecuada. Hasta acá. Preguntas. Pregunten. ¿Alguien se ha perdido? ¿Todo está claro? Listo, parece que todo está claro. Ahora recién vamos a empezar el método del punto fijo. Esto ni siquiera ha sido el método del punto fijo, ¿no? No sé por qué le hemos puesto punto fijo, pero ya. ¿Qué dice el método del punto fijo? El método del punto fijo no nos dice use f de x. ¿Qué nos dice? Use g de x. ¿Qué g de x tenemos? A ver, vamos a emplear, por ejemplo, este primero, que dice raíz de x al cubo más 5 tercios. Vamos a venir acá y con calma y mucha paciencia, acá está. Yo digo, función, no importa, se ha indentado automáticamente. W es igual a G de X. Y este W me dice que es la raíz cuadrada de algo que se divide entre 3. Y ese algo es X punto potencia 3 más 5. Listo. Ese es mi G de X, mi primer G de X. Vamos a probar y vamos a ver qué es lo que sucede con G de X. ¿Sí? Lo voy a devolver. Y también me voy a crear esta función que me va a servir bastante. La voy a llamar F mayúscula, ¿sí? No pasa nada.
Esto lo único que está haciendo es que yo estoy creando una función que sea y igual a x. ¿Por qué? El concepto del método del punto fijo me dice que al despejar una de las x de la f de x de la función y obtener la ecuación alternativa, yo voy a lograr un sistema de ecuaciones con una recta de apoyo, así como en 2,4 hacíamos. Vamos a lograrlo acá. Entonces, lo único que necesitamos es fplot arroba g. Yo lo voy a poner grid on, hold on y otro fplot, pero en esta ocasión arroba f mayúscula. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo se representa y además le voy a poner las leyendas. La primera me va a decir g de x y esta me dirá y es igual a x. Si lo ejecuto de esta manera, miren, ahí está. Se supone que tendrían que intersectar, ¿verdad? Pero hay un problema. ¿Dónde tendrían que intersectar? En el valor de la raíz, es decir, en negativo 1 que hemos determinado antes. Miren, ¿logra intersectar? No, no lo logra porque el valor mínimo está acá. Y g de x se comporta de una manera muy caprichosa, a diferencia de esta otra función. Así es que va a ser un poco complicado. Y vamos a demostrar también que el valor de este g de x cerca a 0 no nos va a servir para nada, porque vamos a tomar menos 2 como valor principal, como valor inicial, ¿sí? X inicial es igual a menos 2, con lo que hemos resuelto con F0. ¿Qué va a suceder? Voy a aplicar el criterio de convergencia. ¿Qué me dice? Ah, tengo que derivar G. ¿Cómo derivo G? ¿Se acuerdan que hicimos la derivada con el método de Newton-Raphson? Acá está, yo voy a emplear un h que va a ser un incremento infinitesimal, donde voy a decir que el x inicial más h menos el g del x inicial, todo dividido entre h, es la aproximación de la derivada. ¿Y qué es lo que me dice el criterio? Si el valor absoluto de la derivada de g es menor que 1, entonces por si acaso que se muestre el valor, ¿no? Entonces yo voy a poner, ok, nada más, algo bien sencillo. Un caso contrario, else, voy a poner, intente con otra función. Así. Estoy dejando que esta derivada que se va a calcular, se va a aproximar, se nos muestre para ver qué es lo que resulta, ¿no? Ejecutamos. Ahí está la gráfica, miren. ¿Qué nos dice? La derivada de g es 0 menos 2 veces i. Obviamente, tengo que intentar con otra función, ¿ya? Se nota, desde el principio con la gráfica ya sabemos que esto no nos va a llevar a buen término. Entonces, ¿qué necesito? Necesito otra función. Voy a intentar con esta segunda función amarilla. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo voy a borrar todo? No, puedo sobreescribir acá. Puedo decir w es igual a x al cuadrado sobre 3 más 5 sobre 3 por x. Ojo que acá tendría que venir el punto y listo. Y si lo ejecuto, me va a servir porque solo he cambiado la función. Los valores y todo está bien, ¿no ve? Miren, ahora al ejecutar con
la segunda ecuación alterna que he logrado despejar. ¡Pum! ¿Dónde está? Me dice, la derivada de g debería ser menos 1,75. Las intersecciones. ¿Tiene intersecciones? Sí. ¿Dónde está intersectando? A ver. En la curva derecha, no logra intersectar, pero en la izquierda, sí. Vamos a ampliarlo un poco. Miren, se está alejando en la parte derecha, pero en la izquierda sí lo logra. Acá está su valor de intersección. En 1,1 aproximadamente. Y recuerden ese valor, porque yo quiero ver cuál era el valor de la solución. 1,1. Ah, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle un círculo a ese valor. Miren, a este valor de la solución, yo voy a ponerle un círculo de esta manera. Como ya se ha ploteado, se ha graficado, entonces acá, plot, sol. Miren, esto me garantiza que le voy a poner un círculo de color rojo a la solución que he encontrado. Y casualmente, coincidentemente, es esta intersección, ¿no? De las dos funciones, que será la roja, la recta de apoyo, y la azul, la curva que corresponde a la función alterna. ¿Ok? Listo. Entonces ya he encontrado que una de mis, y miren que, pero tengo un problema. Sí hay una intersección, pero miren qué ha pasado con dg. La derivada de g para ese valor es negativo 1,75. Y el mensaje me dice, intente con otra función. ¿Por qué? No cumple el criterio, ¿verdad? No está cumpliendo mi criterio. A ver, ¿por qué no? Si estamos viendo que hay una intersección, ¿qué va a pasar? Desarrollaremos el programa y luego vamos a comentar eso, ¿ya? Voy a copiar todo y lo voy a guardar en un segundo para ya no modificar más. A ver, ¿cómo voy a desarrollar mi programa? Me olvidaré un rato de esta derivada. Me olvidaré un rato, ¿ya? Ignórenlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un programa que tenga un ciclo iterativo, digamos, de iteraciones de 1 al 100 o al 1000, que nos permita ir calculando el valor mediante el método de el punto fijo. ¿Qué es lo que voy a hacer? X calculado no es otra cosa que la evaluación en la función g del X inicial. Listo. El error será, y ojo que si hay error también hay tolerancia. El error será nuevamente el valor absoluto de la función f. Ojo, el error lo vamos a medir con f, ¿sí? F del x calculado. Si lo ponen g del x calculado, otra cosa les va a salir porque va a tender a un valor diferente de 0. Ojo, en nuestro caso tiende a este valor. Entonces, no, pues casualmente no siempre va a funcionarles. Listo. Entonces, ¿qué hago? Siempre el control del error mediante la comparación. Si el error es menor que la tolerancia, ¿qué voy a hacer? Break. Caso contrario, tengo que actualizar. El valor inicial debe ser ahora lo que se ha calculado. Pero para el break, yo voy a poner directamente una impresión de resultados. Y no vamos a exagerar, 15 iteraciones que haga. Acá voy a mostrar, uno, la iteración, el X calculado y el error. ¿Qué hago? Digo, porcentaje 2D,
espacio tabular, 9.6F, espacio tabular, 9.6F y salto de línea. Ya saben, como están en este orden, iteración X, calculado y error, la primera marca de formato va a ser para la primera variable. Esta segunda corresponde a la segunda variable y claro, la última para la última. En ese caso yo lo puedo reducir un poco y ponerlo en notación científica y me va a salir. Pero esto solo me permite saber cuándo existe un break. Ok. Si yo quisiera que se muestre en todas las iteraciones, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mover. Ojo, ¿qué estoy haciendo? Acá, esto lo voy a dejar en comentario para que noten la diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que esté acá fuera del if y dentro del if? ¿Sí? Primero lo vamos a dejar ahí dentro para 15 iteraciones. ¿Ya? A ver, lo voy a mover un poco. Vamos a ejecutar. Lo de siempre, lo de hace rato. No me dicen nada. Lo único es la solución que ya sabíamos, pero no he obtenido nada. Ahora voy a intercambiar las marcas de comentario. Listo. ¿Qué ha pasado? Veremos. Miren. Uy, horrible. Empezó que el 2 se ha convertido en 0,5. Luego 3, 4, 4, 6, 15, 80. Ya, esto se ha disparado, literalmente. Al final tenemos un número tan grande que su error se convierte en NaN. NaN ya sabemos qué es. Not a number. No es un número. Es un error. Mientras que el infinito es eso. Infinito. No es cuantificable. Precisamente por esto es que necesitamos que el criterio de convergencia se cumpla, ya que cuando tiene una convergencia menor a 1, se garantiza que esta es monotónica, es decir, que sí o sí va a ir rebajando el error. Ah, ya. Entonces medio mañudo el método gráfico, ¿no? Gráficamente puedo, pero numéricamente con el método no me ha salido. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otra función. A ver, ¿qué voy a hacer? Acá le escribiré una tercera función, ya que mis dos primeros intentos han fallado. Yo voy a buscar cuál de estos me puede servir. A ver, vamos a agarrar. A ver, el más trivial, que es este, al que le hemos sumado solamente X. Yo sé que no va a funcionar, pero necesito que estemos seguros de que en este caso no funciona. Es decir, X elevado al cubo menos 3 por X elevado al cuadrado más X más 5. Su derivada va a ser 3X al cuadrado menos 6X más 1. Y evaluado en 2 negativo, no creo que me dé menor a 1, pero veremos. Veremos. ¿Sí? Y por si acaso voy a copiar estas otras tres de una vez. Así directamente podemos ir probando todo esto. ¿Qué pasa cuando tengo una raíz cúbica? Se escribe NTH root y se pone los argumentos separados por coma. En un segundo lugar se pone el 3 porque es la raíz cúbica. Si fuese una raíz cuarta sería 4 respectivamente. Y acá 3 por X al cuadrado menos 5. Listo. Otra forma será 3 menos 5 punto división de X punto potencia 2. Listo. Otra forma es SQRT de 3 por X menos 5 entre X. Ya tengo todas mis funciones alternas.
Entonces, lo que voy a hacer es directamente ir evaluando. Probaré para esta primera. Me va a mostrar igualito. ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Ya. No funciona, no da. Miren, la gráfica está bien, hasta cierto punto ha funcionado. Es aceptable, miren, 1.1 está bien. Igual tiene una característica que va a esquivarlo más o menos en 2, pero nada más. Y numéricamente, no, se ha ido muy abajo. Entonces, bueno, no, esta ecuación tampoco nos sirve. Veremos esta otra. Al final me falta un punto y coma. Lo ejecutamos. Miren, ¿qué ha pasado? Con esta ya también. Acá, y le voy a dar un zoom a esta forma tan interesante, la curva intersecta, donde más o menos esperamos, 1.1 negativo. Luego se aproxima a 2 y se pone asintótico por un momento y luego lo esquiva. Aquí está la raíz que queremos. Pero miren qué es lo que está sucediendo acá. Y miren que el valor de la derivada no me está mostrando el valor de la derivada. No, lo he borrado. Yo voy a hacer que me muestre el valor de la derivada. Es necesario. Me voy a copiar esto y esto. Y lo voy a poner acá. Ahí está. Miren la solución. Ya no quiero que me muestre porque ya sabemos que es 1.1 negativo. Ahora sí. Miren. 1.09 negativo. En valor absoluto, claro que va a ser 1.09, pero sigue siendo mayor que 1. Por lo tanto, no va a acercarse tan bien, ¿no? Casualmente lo está rondando por acá, pero se aleja. Y si le doy un poquito más, 25 intentos, miren, la gráfica es la misma, solo que subió, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Es complicado, ¿no? Verifiquemos ahora para otros. Del anterior, apreciaremos su derivada para saber qué es lo que ha pasado, porque miren, al séptimo ya me da infinitos. Su derivada es muy grande. Obviamente que va a escapar muy rápido, ¿no? No converge y de paso que no converge a gran velocidad. Ahora para este penúltimo. Si lo ejecuto, miren, uf, hay una discontinuidad acá en la cercanía de cero. Claro, siempre me va a salir. Pero veamos qué sucede numéricamente. Está cerca, no está tan mal. Solo que, bueno, no es la elegida, ¿no? Finalmente esta última. Miren, peor. Aquí está. Acá, en este círculo, tenía que intersectar esta curva en azul, pero no lo he hecho. Así es que está terrible, ¿no? Y numéricamente, miren, la derivada es un complejo. Ni siquiera complejo, es imaginario nada más. Solo tiene una parte imaginaria. Así es que, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Tengo que encontrar otra forma, otra ecuación W que me ayude. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, pues ahí tenemos que jugar un poco y buscar otras formas en cómo podríamos despejar. Digamos, a ver, no sé, se me ocurre que de acá yo puedo factorizar x al cuadrado y tener x menos 3 igual a menos 5 y dividir el x al cuadrado y sumar 3. No, tampoco queda tan bonito porque ya parece repetido, ¿no? A lo que me refiero es que iba a ser lo siguiente.
Eh, X es igual a 3 menos 5 sobre X al cuadrado. Y creo que ya está esa. Acá, precisamente es esta forma. Entonces, no vale repetir. Otra, puedo simplemente factorizar X. Bueno, o ver otras expresiones. Por ejemplo, a ver, intenten. Si alguien encuentra alguna interesante, lo hacemos. Yo puedo sumar, recordando que acá vamos a copiar esta otra expresión. Esta precisamente está igualada a 0. ¿Qué tal si le sumamos miembro a miembro? Más 3x al cuadrado. Quiere decir que esto va a quedar como x cubo más 5 igual a 3x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer de acá? Restar 5, no, ya hemos hecho todo eso. Entonces, algo más tenemos que inventarnos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Eso ya es simplemente álgebra, pero puedo multiplicar a todo por x. ¿Mm? Listo. O sumar primero 1 y a todo multiplicar por x. Quiere decir que quedaría como x cuarto menos 3x cubo más 6x es igual a x. Ya. Esta es una forma, es cierto, pero no me convence, no me gusta. Así es que yo sé que la derivada también va a ser bastante grande. Lo que puedo hacer es factorizar, pasar a restar o a dividir. Por ejemplo, decir que más bien esta x es la que voy a despejar y me va a quedar x menos x a la cuarta más 3x al cubo sobre 6. Ya, está diferente, pero tampoco me va a ayudar mucho. Otra, puedo hablar de este cúbico. Y en ese caso el cúbico, ¿qué le puedo hacer? Puedo despejarlo. 3x cubo más x es igual a x cuarto más 6x. ¿Qué hacemos? ¿Anulamos la x? No, no es el propósito, sino que de acá 3x al cuadrado más 1 igual a x cuarto más 6x. Sé que se puede simplificar. Podemos dividirlo. Entonces hay que jugar hasta encontrar. Y si no encontramos, ¿qué quiere decir? Que no se va a poder mediante este método. ¿Ok? A ver, nos hemos topado con esta ecuación que es un poco molesta, ¿no? Lamentablemente. Hubiera sido más fácil agarrar una cuadrática, pero lo bonito está en equivocarse. Así es que, ¿qué nos queda? Buscar soluciones. A ver, de este x cuarto, yo quiero que x sea 3x cubo menos 5x sobre... No, esto ya está hecho. ¿Por qué? Esto va a quedar 3x menos 5 sobre x. 3x menos 5 sobre x. Ya está. El cúbico también ya está. El cuarto. Ah, cuártico puede ser. Listo. Esa puede ser, pero no creo. En todo caso, es una última alternativa que vamos a probar y después vamos a pasar a otro ejemplo que sí va a tener alguna solución más elegante.
Nuevamente dijimos que en ese caso se utiliza nt root, que es raíz enésima, de la expresión 3x al cubo menos 5x. 3 por x al cubo menos 5x, coma, y ejecutamos. Esto es la raíz cuarta de la expresión que está antes de la coma. Miren, peor todavía. Cuando yo voy a poner un número negativo dentro de una raíz par, cosas malas van a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Complejos, complejos y más complejos. Eso es lo que nos dice acá. Se puede mejorar. Y miren, X es negativo, debe ser la. Entonces, no nos permite todo eso. Se ha complicado. Listo. Está feo. Bueno, hicimos este. En el texto generalmente el Inge nos va a dar uno de los ejemplos que ya está calibrado para poder resolverse. Pero lo que vamos a hacer ahora es, permítanme, vamos a utilizar alguno de los problemas para aplicar este método, ya que no nos ha funcionado razonablemente bien acá y de hecho nos ha quedado bien feo porque no está yendo bien. Entonces, apliquémoslo en un ejemplo real. ¿Ya? Listo. Primero, ¿alguien puede leer este ejemplo en español? Por favor. A ver, ¿alguien anímese? Bueno, vamos a leer. Dice, el volumen de un líquido es B y en un agujero, en un cilindro horizontal de radio R y una longitud de L se relaciona la profundidad del líquido H mediante esta ecuación. Determine H, dado que R es 2 metros, L es 5 metros y el volumen es 8 metros cúbicos. Ya está la ecuación hecha. En ese caso, lo único que yo necesito es, bueno, pues que esto es una función de H. Ya, necesito una función de H igual a 0. Si es que fuese por el método de la bisección, falsoposición, secante o Newton-Raphson. Pero como lo vamos a hacer por el punto fijo, necesito un H igual a un G de H. Entonces yo tengo muchas H's que puedo emplear. Podría emplear esto, o inventarme otro. No inventarme en un mal sentido, sino hacer que algebraicamente aparezca H. Lo más simple sería que multiplique miembro a miembro por H y que directamente obtenga que H es todo esto. A ver, lo voy a poner entre corchetes simplemente. L sobre B y multiplicado por H. Ojo, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando miembro a miembro por H y despejando la que está más sencilla, ¿no? Y listo. Esa es una alternativa. Otra alternativa sería que mi H sea la más compleja que se va a despejar. Es decir, que va a estar en el denominador todo esto del corchete. Y, ¿qué más? Acá voy a tener V. En el denominador voy a tener L y H. Así. Dos formas, ¿no? Otra que directamente paso a dividir L
y despejo algún valor de h. Probaremos con estos dos primero. Graficaremos, haremos todo y también vamos a probar con Newton-Raphson, porque yo sé que ya se lo han imaginado resuelto por Newton-Raphson. A ver, permítame, vamos a sacar esto y vamos a empezar a crear el programa. Función, punto fijo, volumen, versión 1. Primero voy a establecer mi función f. Y igual a f de x. No es x, voy a ponerle h. ¿Por qué? Para no confundirnos. Y será igual a, como v, como volumen, lo voy a pasar a restar. Y me va a quedar que esto por L menos B es mi función. Y acá sí voy a poner, por ejemplo, R al cuadrado por el arco coseno de R menos H sobre R. A todo esto menos por así. R menos H. Y en la cantidad subradical viene 2 por R por H menos H. Ojo que H es nuestra incógnita, así es que las operaciones que los relacionan deben tener los dichosos puntos. End, end, CLC, cerrar todo y necesito los valores. R es igual a 2, L es igual a 5 y B es igual a 8. Listo. Con eso ya estoy cerca de obtener la solución. Ojo, ya les he dicho, obtengan la solución, estén seguros de cómo van a iniciar. Una forma es con el fplot, yo digo @f, gridon, listo. De forma gráfica me va a mostrar que el 0 está cerca de la unidad. 0,75, digamos, 0,72. Está ahí. ¿Cuál es el comando? F0, @f, 0,5. Con 0,5 voy a empezar. Y me da el valor, miren, 0,74. Qué bonito. Lo voy a guardar en solución. Lo voy a activar el hold on. Voy a poner que esto se grafique sol, f de sol como un círculo de color rojo. Y ahí está. Esta es mi raíz, ¿verdad? Ya tengo la raíz, ya sé cuánto debería salir, 0,74. Ustedes pueden usar 0, 0,5, 0,7, 0,6, no hay problema. Si es que el enunciado no les dice que utilicen un valor en concreto, ustedes se den el valor. ¿Ya? Ahora, una vez que sabemos esto, vamos a aplicar el método. Que dijimos que vamos a crear las funciones, por ejemplo, W es igual a G de H. Y este W vamos a establecer dos de estos para poner los valores y dijimos, va a ser L por H sobre B y todo lo de los corchetes por L por H sobre B y todo lo de los corchetes. ¿Qué era lo de los corchetes? Esto. Que no está entre corchetes, sino está entre paréntesis. Y la otra expresión es V por H sobre L por todo eso. Dijimos V por H. V por H sobre paréntesis L por todo eso. Listo. Ya tengo. No puedo llamar a dos funciones G. No puedo llamarlas de igual forma. ¿Por qué? Miren, si quiero poner G de 1, ¿qué me va a decir? Tengo dos Gs.
Entonces podría empezar y decir que esto va a ser G1 y este va a ser G2. Si me he olvidado cambiarle acá, me va a decir no existe G. Ah, pues es G1. Y si era el 2, bueno, lo cambio al 2. ¿No ve? Hasta ahí medio que está bien. Vamos a hacer para los dos las comprobaciones. A ver. Mm, mm. Empezaremos con la tolerancia. Luego vamos con el valor del incremento infinitesimal. De G1 no es otra cosa que G1 reemplazado con un valor inicial, X inicial, que puede ser 0,7. Es 0,74. No lo vamos a poner eso. Yo lo voy a poner 0,6. Y es X inicial menos el inicial. Ojo que el primero sí tiene el H. Ese es el de G1. Para el de G2, lo único que voy a hacer es cambiar esto a la segunda. Y quiero que se muestren ambos. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el resultado de evaluar todo esto. Listo. Permítame un segundito, por favor. Ahora sí. Con estos resultados de DG1 y DG2, a ver, alguien dígame cuál de estas dos funciones cree que va a funcionar mejor. Neida, Jacqueline, Daniela, ¿qué opinan? ¿La uno o la 2? Alison. A ver, la 2 me dice alguien. ¿Está bien? ¿Por qué la 2? A ver el chat, la 2. La 2. Está popular la 2. De hecho, sí, tienen muchísima razón. Vean que ha sido solo el detallito de invertir y listo. Pero porque esta es una cuestión más simpática, ¿no? En todo caso, si yo quiero resolver con cualquiera, la 2 es la mejor. Porque en valor absoluto es menor que la unidad. Bueno, entonces para eso nos sirve el criterio. Y también vamos a ver para algo más. Lo que yo voy a hacer es repetir. Tengo que resolver mediante el método del punto fijo. Ahora lo voy a hacer con con el otro ciclo. Primero voy a calcular el error. El error yo lo estoy calculando, ojo, con eh, el valor absoluto de la imagen, ¿sí? Entonces, ese es mi error. Yo voy a decir mientras el error sea mayor que la tolerancia, algo tengo que hacer. Ese algo va a ser, uno, calcular mediante el método del punto fijo, es decir, el x calculado es g del x inicial. Volver a calcular el error que, bueno, lo voy a escribir de esta manera, pero ya va a ser, y voy a corregir acá porque me he comido algo. Acá no es solo inicial, es x inicial. X inicial, x calculada. Entonces, ya está. ¿No ve? El x calculado toma el valor del x inicial. El error es el valor absoluto de este x calculado y listo. ¿Tengo que actualizar? Claro que tengo que actualizar porque si no, no va a cambiar el valor inicial. Digo, el valor inicial es ahora lo que se ha calculado. ¿Ya? Voy a mostrar una línea de impresión que me voy a copiar de esta otra. Precisamente esta. Miren, la iteración. ¿Dónde está la iteración? No tenemos iteración. Ah, ya. Puedo decir que acá va a empezar con 0 o con 1, depende de ustedes. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Una vez que completa todo esto, yo digo que va a aumentar un hito. Entonces, ahí está.
¿sí? Pero vamos a ver que necesita algo más. ¿Ok? Listo. Ejecutemos. Ah, pero va a haber un error. A ver, la diversión está en eso. ¿Qué dice? No se conoce G. No conozco G. Y eso está en la línea 11. Pum, línea 11. ¿Cuál G dijimos? El 2. Pero intentaremos con el uno primero. Para que vean, para que escarmentemos. Con el uno. Miren, ¿qué ha pasado? Ya estoy casi en 100.000 iteraciones. Y no puede completar. Lo detengo. Miren, casi cuarto de millón de iteraciones. G1 no me sirve. Con G2. Con G2 tiene que ser. Ejecuto 15 iteraciones. ¿Qué les parece? Entonces sirve el criterio, sirve de mucho. Y acá algo más le vamos a agregar. Miren que esta línea la voy a copiar acá adentro. ¿Ya? Y como todavía no se ha actualizado, voy a calcular la derivada. Entonces acá lo voy a poner, imprímame de G2 también. Le doy su espacio y vamos a imprimir en valor absoluto. Eso me estoy olvidando. Le vamos a dar con 5.4 en notación científica. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es eso. He agregado mi cálculo del criterio, es decir, el valor absoluto de la derivada de la función elegida y lo voy a imprimir acá, en toda esta línea. A ver, veamos, ejecuto. ¿Qué es lo que está pasando? No me gusta así en notación científica. Bueno, yo lo pongo F. Ya está. Mira, para el primero sale 0,6. 0,3, 46, 42, 44, 43, 3, 3, 3, 3. Esto llega a ser constante, el de G. Quiere decir que ya está sobre el punto y miren, del 13 al 15 ha bajado muy poquito. ¿Cuánto? Acá ha bajado 5 por 10 a la menos 6 y luego ha vuelto a subir 2 por 10 a la menos 6 y listo, ha cumplido. ¿Qué les parece? Entonces, ¿es fácil o no es tan fácil el método del punto fijo? ¿Qué opina? Ya lo hemos hecho estos ejemplos, lo hicimos con for, acá ya lo hicimos con while, para que puedan ver que no es nada grave. ¿Qué opina? ¿Razonable? ¿Fácil, difícil, feo? Ah, y la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Esto ya está resuelto, va a decir alguien. Sí, pero tengo que emitir una respuesta. Tengo que escribir algo. Determine H, dice. ¿Qué es H? Es la profundidad del líquido. Entonces, al final, yo voy a poner un display que diga la profundidad del líquido H es... Ah, pero como acá no puedo imprimir apropiadamente, fprintf, yo le voy a poner al final X calculado, a ver, en este espacio que diga 8.6F y recién metros. Ejecuto. Ah, me he olvidado mi salto de línea. Ha quedado feo. Ahora sí, ¿verdad? Quedó mucho mejor. La profundidad del líquido H es 0,74 metros. Listo. Ahí está. Opiniones. A ver, vamos a preguntarles a 3 personas. Valeria, Adriana, Fernando Saúl. ¿Qué tal?
¿Se entendió? ¿Se perdieron? Fácil, difícil, feo. El primero está un poquito turbio porque no hemos llegado a una conclusión. Y si no llegan a una conclusión, pongan que no han podido terminar con una conclusión, pero busquen todas las soluciones posibles. A ver, les he preguntado qué les pareció, dónde están. Magdalena, Miriam, Enilsen, ¿qué tal? ¿Sale, no sale? ¿Me siguieron? ¿Complicado? Ah, ya está bien. Sí, el primero es que estamos acostumbrados a encontrar una respuesta y si no encontramos una respuesta es un poco oscuro. Entonces, acá precisamente no hemos llegado a concluir en una solución, pero vamos a buscar alguna otra mediante algún artilugio, tal vez hay que buscar, ¿sí? No tan fácil, más o menos. Cuando ya tenemos aplicaciones es otra cosa, ¿no? Porque miren que sí se equivocaban acá y en lugar de poner arco coseno o coseno a lo menos uno, ponían simplemente coseno, miren lo que va a pasar. Miren, miren, miren lo que va a pasar. En vez de poner arco coseno, miren lo que pasa. Le he quitado la A, nada más. ¿Qué ha pasado? Se ha arruinado. ¿No? No avanza. Por esa A es que funciona. ¿Cómo estoy seguro de que funciona? Bueno, pues porque el error es casi cero. 9.7691 por 10 a la menos 6. Lo único es que hagan, vuelvan a hacer, porque tienen que acostumbrarse a crear el programa y a reconocer dónde puede estar fallando. ¿Ok? Listo. Entonces, ya saben cómo darse cuenta cuál de los dos es mejor por el criterio. Ya sabemos cómo ir avanzando. Y ahora, a ver dónde está. Esta es la página 2, página 1. Hagamos esto. No, 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 no. Resolvamos este mismo problema, pero por Newton-Raphson. Es que están más acostumbrados a Newton-Raphson, ¿verdad? Voy a reutilizarlo totalmente y lo único que voy a hacer es cambiar esto. Y voy a borrar todo lo que hemos hecho con excepción de F. O sea, los G se van. Listo. Ahí está. Ya tenemos de nuevo el problema desde el inicio. Ya sabemos qué hacer. Con Newton-Raphson, la fórmula de recurrencia es relativamente sencilla, ¿verdad? Primero, yo voy a hacer mi ciclo de iteraciones. Digo, iteraciones del 1 al 10. Listo. ¿Qué va a pasar con estas iteraciones? Primero, necesito calcular la derivada de la función, que será f de x inicial menos, y permítame, lo voy a copiar, pero a este ya saben, se le aumenta el infinitesimal. X calculado no es otra cosa que el x inicial menos f de x inicial sobre derivada de f. Listo. El error, en este caso yo lo voy a considerar como la diferencia del calculado menos el inicial. Y recién establezco el criterio, digo si el error es menor que la tolerancia. Entonces, un disp, ok, y su break. Caso contrario, actualizo. El inicial toma el valor del calculado. Fin. Y al final, lo único que voy a imprimir será el X calculado.
X igual a, así, rapidito. ¿Qué estamos haciendo? 10 iteraciones, nada más, solo una respuesta. Y hallamos 0,74, a ver qué sale aquí. Pum, 0,74. Quiere decir que sí ha cumplido, pero no nos está mostrando todo. Así es que si quiero que vaya mostrando, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una impresión con formato en algún lugar. ¿Dónde? Tiene que ser antes del break obligatoriamente. Tiene que ser en el if, antes del if, en el else, después del if, else, end. Depende de ustedes dónde quieren ubicarlo. Yo recomiendo acá. ¿Por qué? En ese caso, yo ya tengo los valores de la iteración, del x inicial, incluso de la derivada, del x calculado y del error. Puedo imprimir todo, tal y como se nos pedía que anotemos en métodos numéricos 1. Así es que, bueno, entonces empiezo. Digo 1D para, ups, 2D para el contador de las iteraciones, espacio tabular. X inicial 86F, espacio tabular. Esto lo copio para la derivada, para el calculado y para el error. Y aquí N al final. Y listo. Ahí va a quedar. Ejecuto. Miren, ahí está todo. ¿Qué me dice? Ah, este D está mal, porque este es un formato mezclado, está mal. Yo tendría que poner F, por eso me ha salido así de raro. Por eso, miren, ahora sí. Listo. Entonces, primero está la iteración, X inicial, la derivada, el X calculado y el error. El error obviamente es por diferencia de estos dos valores. Luego he actualizado utilizando este mismo. Lo recalculo, lo utilizo, recalculo y listo, ¿no? En ese caso ya sabemos que la respuesta es que serán 0,74 metros. Entonces transformarlo ha sido mucho más fácil. A ver, vamos a preguntarle a Jacqueline. ¿Cuál de los dos métodos le parece más fácil, Newton-Raphson o punto fijo? Y también Mayra que me responda, por favor. Si no pueden activar el micrófono, pueden escribir. Ahí está el chat. Newton-Raphson. Ya. Sí, es un poco más familiar. Este otro nos complica esta partecita. Así es que es incómodo. Pero van a tener que acostumbrarse porque después, ya sea mañana, el viernes o el viernes, vamos a ver el método de Wettstein, que está basado en el método del punto fijo, pero es mucho más rápido. Y vamos a volver a solucionar este problema y los otros con Wettstein. ¿Por qué? Requiere que ustedes despejen algún valor y alguna función. Ese es el mayor inconveniente. Es un poquito tedioso encontrar la función y si nos equivocamos en un término, ¡puf! Desastre. A ver, dudas respecto del punto fijo, Newton-Raphson. A ver, dudas. ¿Todo bien, Lorenzo? Buenas tardes, Oxy. Buenas tardes, Lorenzo.
Sí, todo bien. Está bien. Ya, gracias, hermano. Listo. Entonces, practiquen, por favor. La siguiente vamos a resolver esto por varios métodos y con varios valores para que lo puedan revisar, pero ya sabemos, punto fijo es problemático. No es tan sencillo, solo va a depender de la función, ¿ya? Y vamos a volver a hacer esto con el método de Wexstein. Ok. Bueno, entonces dejémoslo acá por el día de hoy. Espero que tengan un buen resto de jornada. Cualquier cosa pueden consultar mediante WhatsApp a mi personal y avancen en la práctica. Por favor, cuidado que les vence el tiempo. Nos vemos. Hasta luego.